Antes de empezar el video, te invito a que te suscribas y le des like. Gracias. Las luces sobre el cielo. Mi familia ha trabajado la misma tierra por 3 generaciones. Una granja modesta al sur del estado, rodeada de cerros bajos y caminos sin pavimentar. Mi padre siempre decía que la tierra no solo se trabaja, también se escucha. No entendía a qué se refería, hasta que todo empezó a cambiar. Cultivábamos maíz, calabaza, frijol y algo de avena. Nada fuera de lo común. Teníamos unos cuantos animales, una bodega pequeña y una casa sencilla que mi abuelo construyó con sus propias manos. Vivíamos tranquilos. Levantarnos antes del amanecer, revisar los cercos, preparar la siembra, todo formaba parte del ritmo diario, sin sorpresas, hasta que llegaron las marcas. La primera la encontramos una mañana de domingo, en la parte más lejana del terreno, cerca del viejo molino. Era un círculo perfectamente trazado sobre el cultivo de avena. Las plantas estaban aplanadas en espiral, sin romperse, solo inclinadas, como si algo lo hubiera presionado con exactitud. Ningún animal podría hacer algo así. Pensamos que podía ser una broma, pero no había huellas, ni llantas, ni rastro de que alguien hubiera entrado. Lo dejamos pasar. A los pocos días apareció otra, aún más grande, a unos metros de la primera. Luego otra más, con una figura diferente, formada por líneas cruzadas. Mi padre dijo que eso ya no era natural. Nunca había visto algo así. Llevaba más de 40 años cultivando. Comenzamos a vigilar el terreno por las noches. Nos turnábamos para hacer rondines, alumbrando con linternas entre los surcos. Nada, solo silencio, insectos, el ruido de las hojas movidas por el viento. Una madrugada, mientras mi hermano y yo estábamos en el porche, vimos una luz sobrevolar el campo. No era un avión, tampoco un dron. Era una esfera blanca, sin parpadeo, que se deslizaba lentamente a poca altura, sin emitir ninguna especie de sonido. La seguimos con la vista hasta que desapareció detrás del cerro. Esa misma mañana amaneció otra marca, una figura parecida a un triángulo, con un círculo en el centro, siempre sobre el cultivo, nunca sobre la tierra vacía. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que habíamos visto algo. Algunos nos preguntaban si habíamos escuchado ruidos extraños, si los animales actuaban raro. Otros bromeaban con que ya nos iban a abducir. Nadie se lo tomaba en serio. Nosotros tampoco sabíamos cómo tomarlo. Los animales comenzaron a ponerse nerviosos. Las vacas mugían sin razón durante toda la noche. Las gallinas no querían salir del gallinero. Una mañana encontramos a uno de los caballos con los ojos completamente rojos, sin señales de golpe o infección. Al día siguiente ya estaba muerto. El veterinario dijo que fue un colapso, pero no encontró ninguna causa clara. Intentamos colocar cámaras, pero algo interfería. Las grabaciones aparecían distorsionadas, con estática. Las baterías se descargaban antes de tiempo. Una noche escuchamos un sonido agudo desde el campo. No duró más de 5 segundos, pero todos en la casa lo escuchamos. Era como un silbido bajo, constante, que parecía surgir desde el centro de la tierra. Después de eso, mi padre prohibió que saliéramos por las noches. Seguimos trabajando durante el día, fingiendo que todo estaba bien.
pero cada semana aparecían nuevas marcas. Algunas eran simples círculos, otras figuras más complejas, con líneas paralelas, puntos quemados, simetrías exactas. Los cultivos en esas zonas no volvían a crecer, el suelo quedaba seco, duro, con un tono grisáceo que no habíamos visto antes. Mi madre comenzó a encender veladoras en la cocina. Decía que algo había entrado a la tierra. No sabía si era del cielo o del infierno, pero no era de aquí. Nos pedía que no habláramos del tema en voz alta, que no nombráramos lo que no entendíamos. El abuelo ya casi no hablaba. Murmuraba en las noches que el cielo nunca había estado tan bajo. Una madrugada salí al patio a orinar. El cielo estaba despejado. Fue cuando vi la luz de nuevo. Esta vez eran 3 esferas moviéndose en forma triangular. No se desplazaban rápido, pero cambiaban de dirección sin girar, como si se deslizaran por encima del aire. Volví a verlas perderse detrás del mismo cerro. La mañana siguiente, toda esa sección del campo estaba cubierta por una figura nueva, un símbolo como una espiral de doble brazo, donde, rodeado por puntos, las plantas estaban aplastadas, pero seguían vivas, aún verdes, aún firmes, como si hubieran sido colocadas así a propósito. Mi padre no dijo nada, solo las miró en silencio. Luego me pidió que ese día no sembráramos ni que tocáramos nada. Ese día no hicimos nada, ni sembramos, ni regamos, ni siquiera revisamos los corrales. Nadie lo dijo, pero todos lo sentíamos. Había que esperar. El campo parecía distinto. No era el color ni el clima, era otra cosa. El aire estaba más denso, como si respiráramos a través de una tela húmeda. Mi hermano, que nunca había creído en nada raro, se encerró en su cuarto al caer la tarde. Dijo que le dolía la cabeza y que no quería cenar. Lo encontré más tarde escribiendo en una libreta. Dibujaba las figuras que habían aparecido en el campo, una tras otra. Se las sabía de memoria. Le pregunté cómo las recordaba tan bien. Me respondió que las veía antes de dormir, como si se formaran solas dentro de su mente. A la mañana siguiente no apareció una nueva figura, pero sí algo peor. Varios pájaros estaban muertos sobre la zona del cultivo afectado. No tenían heridas ni sangre. Sus cuerpos estaban completos pero rígidos. Al levantarlos se deshacían como si estuvieran huecos por dentro. Al fondo del campo, uno de los espantapájaros aparecía con el palo torcido hacia el suelo, como si algo lo hubiera empujado, pero no había pisadas ni tierra removida. Intentamos seguir con la rutina, pero el campo ya no respondía como antes. El maíz que habíamos sembrado hace poco crecía de forma desigual. Algunas plantas maduraban en cuestión de días, otras se secaban sin motivo. El frijol se retorcía sobre sí mismo. Las calabazas tenían una forma extraña, alargada, con manchas que no eran hongos ni podredumbre. Algunas brillaban levemente al anochecer. Una tarde, mientras recogíamos las herramientas, vimos algo en el cielo. No eran luces esta vez, era una figura estática, a gran altura, un punto negro suspendido que no parecía moverse. Pensamos que era un avión detenido por la perspectiva, pero el punto no desapareció en horas. Cuando cayó la noche, ya no estaba. En su lugar, 3 líneas de luz descendieron en silencio detrás del cerro. Esa madrugada, las vacas se soltaron del corral. Las encontramos por la mañana dispersas en el campo, pero no habían comido
ni dañado los cultivos. Estaban sucias, cubiertas de una sustancia pegajosa, transparente, que se evaporó apenas salió el sol. El suelo bajo sus patas tenía marcas circulares, pero más pequeñas que las anteriores, como anillos que se hundían levemente. Mi madre insistió en que dejáramos todos, que empacáramos lo necesario y fuéramos al pueblo por un tiempo. Mi padre se negó, dijo que esto era nuestra tierra, que no nos iban a correr ni luces ni sombras. Esa misma noche le sangraron las encías sin razón. Nunca la había pasado antes. Durante la siguiente semana, las luces del cielo se hicieron más constantes. Algunas eran breves, como fogonazos que cruzaban de un punto a otro. Otras se quedaban estáticas por hora. No eran aviones, no emitían sonido, no dejaban rastro. Nadie en el pueblo quería hablar del tema. Algunos aseguraban no haber visto nada, otros solo decían que el cerro tenía cosas viejas, pero nadie explicaba qué significaba eso. Comenzamos a encontrar objetos en la tierra, trozos de metal retorcido, como pedazos de antena o varillas finas con grabados diminutos. No parecían nuevos ni oxidados, solo estaban ahí, enterrados a pocos centímetros, como si hubieran sido dejados a propósito. No sabíamos si alguien más los había colocado o si algo los había traído. Mi hermano comenzó a comportarse diferente. Se levantaba antes del amanecer, caminaba hacia el campo sin decir nada. A veces lo encontraba parado frente a una de esas figuras marcadas, observando, sin moverse. Una vez le pregunté qué hacía. Me dijo que sentía un zumbido bajo sus pies, como si la tierra hablara desde muy profundo. La noche más clara fue también la más rara. El cielo estaba despejado, sin luna. A lo lejos, sobre el cerro, vimos una luz descender en línea recta. No cayó, se posó, como si aterrizara en silencio. Desde la distancia no se distinguía forma ni color, solo la luz, blanca, firme, extendiéndose sobre la cima. Al día siguiente encontramos algo que ya no podíamos ignorar. Toda la zona norte del campo, desde antes de las hileras de calabaza, estaba vacía, no cortada, no pisada, simplemente vacía. El suelo estaba liso, compacto, sin una sola raíz, como si alguien lo hubiera limpiado desde dentro. No había restos de plantas, ni hojas secas, ni tallos, tampoco huellas ni marcas. La tierra estaba fría, más que el resto del campo. Al caminar sobre ella sentías un ligero temblor, no como un sismo, era algo interno, constante, que se sentía en los pies, pero no se escuchaba. Mi padre dijo que tal vez no era la tierra lo que estaba cambiando, tal vez éramos nosotros. Después de esa mañana dejamos de trabajar el campo. No lo discutimos, simplemente dejamos de hacerlo. Mi padre pasó el día entero sentado en el porche, con la mirada fija en la zona vacía. No comió, no habló, solo observó. Mi madre empezó a empacar algunas cosas, pero sin rumbo claro. Nadie sabía a dónde ir, ni cuánto tiempo estaríamos fuera, ni siquiera si salir era posible. Mi hermano ya no dormía. En las noches se quedaba mirando el cielo desde el techo del gallinero. Una vez subí para alcanzarlo, pero él no reaccionó. Solo señaló con la mano. Sobre el campo flotaba una luz, apenas visible, azulada, vibrante. No se movía, no parpadeaba. A esa distancia no podía saber qué era.
pero lo que sentí fue claro. Algo nos estaba mirando. Las figuras volvieron a aparecer, una cada noche. Algunas eran tan grandes que ocupaban medio campo, otras pequeñas como una rueda de carretilla, pero todas tenían algo en común. Estaban conectadas, las líneas se extendían desde una a otra como raíces. Al verlas desde lo alto, parecía un diagrama o un mapa. Empezamos a encontrar cosas dentro de la casa: tierra suelta bajo la cama, puntas de ramas secas dentro de los zapatos, pequeños círculos de ceniza sobre la mesa. Todo aparecía sin ruidos, sin señales. El perro que siempre dormía dentro desapareció una noche, salió al patio y no regresó. Nunca lo encontramos. Una mañana, el campo olía distinto. No era estiércol ni humedad, era un olor ácido, parecido al metal mojado. El maizal parecía encorvado, como si el peso del cielo lo empujara hacia el suelo. Ese día, al caminar entre los surcos, vimos una figura nueva, diferente. No estaba hecha con plantas aplastadas. Esta vez, la tierra había sido removida. Formaba una espiral con bordes elevados, como un relieve. Dentro había una roca negra, lisa, del tamaño de una sandía. Al tocarla, estaba fría. Nadie quiso moverla. Las noches se hicieron más extrañas. Las luces dejaban rastros que parpadeaban por segundos antes de apagarse. Algunas descendían muy cerca, otras parecían atravesar el cielo y desaparecer. Una vez, escuchamos un zumbido que venía de otras partes al mismo tiempo. No era fuerte, pero se sentía en los dientes, en el pecho, en las paredes. Esa misma noche, las puertas de la casa se abrieron solas, una por una, sin golpes. No hubo viento. Salimos al porche y vimos las luces nuevamente, solo que esta vez más cerca que nunca. Una flotaba justo sobre el granero, inmóvil, sin forma clara. No era metálica ni sólida. Era como una masa de energía suspendida. Nos quedamos mirándola hasta que simplemente se desvaneció. Mi madre no aguantó más. Dijo que no importaba lo que fuera, pero no era natural. Quiso ir al pueblo. Esa misma noche, mi padre no se opuso. Cargamos el camión con lo básico y salimos al amanecer. El camino estaba igual que siempre. Nada bloqueaba el paso. No había baches nuevos ni árboles caídos, pero el paisaje no se sentía real. Todo parecía demasiado quieto. Los pájaros no cantaban, las nubes no se movían, el aire no tenía olor, como si algo hubiera detenido el tiempo. A medio camino, el motor falló. Se detuvo de golpe sin aviso. No hubo explosión ni humo, solo se apagó. Bajamos e intentamos revisarlo, pero no encontramos nada extraño. La batería estaba cargada, el tanque lleno, las correas en su sitio. Todo estaba bien, excepto que no encendía. Tuvimos que regresar a pie. No hablamos durante el camino. Al llegar, el campo seguía igual, pero ahora tenía algo nuevo. Otra figura, más enorme, cubriendo casi toda la zona de las calabazas. Era como una letra que no pertenecía a ningún idioma que conociéramos. Su centro estaba marcado con un hueco redondo de al menos 1 metro de profundidad. El silencio se volvió permanente. Ya ni siquiera sonaban los insectos por la noche. El aire estaba
estaba tan quieto que podías oír tu propia respiración. El cielo seguía claro, pero las estrellas parecían cambiar de lugar. No sé si era mi imaginación, pero el cielo ya no era el mismo. Una noche, mi hermano me despertó, me pidió que saliera con él al campo. Llevaba una lámpara y su libreta. Caminamos sin hablar. Me mostró algo que, aún hoy, no sé cómo describir. En el centro del campo, donde habían aparecido las primeras marcas, el suelo estaba completamente liso. Toda la vegetación había desaparecido, como si lo hubieran borrado. En el medio flotaba una figura. No tocaba el suelo, tampoco se movía. Era como una sombra suspendida, pero no proyectaba ninguna sombra. Le pregunté qué era eso. Él solo me dijo que no lo sabía y que lo había soñado antes. Después de esa noche, mi hermano dejó de hablar por completo. Comí en silencio, dormí en la sala y al caer la tarde salí al campo con su libreta bajo el brazo. Dibujaba en el suelo con un palo largo, siguiendo patrones que solo él entendía. Nunca respondía cuando le hablábamos. A veces lo encontrábamos dormido en medio de los surcos, con la cara hacia el cielo. Mi padre también cambió, se volvió más callado, pero no por miedo. Era como si estuviera esperando algo. Se pasaba horas mirando las luces desde el porche, a veces murmurando oraciones, otras veces solo repetía que el cielo ya bajó. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero cada vez que lo decía, un escalofrío me recorría la espalda. Una madrugada, el campo entero se encendió. No fue fuego ni electricidad, era luz, una luz blanca, pareja, que surgía de la tierra misma. Duró menos de un minuto. Todo se iluminó sin una sola sombra. Cuando se apagó, había silencio absoluto, ni el viento se movía. Al salir al campo, encontramos el suelo caliente, casi quemado. En el centro, donde antes estaba el círculo más grande, apareció una figura nueva, una espiral con forma de espina dorsal. Esa noche, el cielo cambió. Las estrellas ya no estaban donde deberían. Las constelaciones se rompieron, como si el cielo hubiera girado ligeramente. Solo unas pocas luces seguían fijas, entre ellas una más brillante, más grande. No parpadeaba, no parecía estar tan lejos como el resto. Desde entonces, esa luz no se ha movido. Mi madre ya no volvió a intentar irse. Dejaba comida sobre la mesa, sin decir nada. Dormía durante el día y se levantaba en las madrugadas, caminando por la casa sin rumbo. Una noche, la vi parada frente a la ventana, con los ojos cerrados como si escuchara algo. Al preguntarle qué hacía, respondió que estaban bajando. No quiso explicar más. Los cultivos dejaron de crecer, la tierra se volvió inútil, pero no seca. Simplemente nada germinaba. Las semillas desaparecían como si el suelo se las tragara. Intentamos sembrar de nuevo, en otra parte del terreno, pero al día siguiente aparecieron las mismas marcas en la tierra, círculos, líneas, símbolos. Ya no tenía sentido luchar contra eso. Una mañana desperté solo. Ni mi madre ni mi padre estaban en la casa. Los llamé por todo el campo sin respuesta. Mi hermano seguía en la zona más lejana, dibujando en la tierra, ajeno a todo.
Caminé hasta donde estaba y le pregunté si los había visto. Me dijo que ellos ya los habían llamado. Le pregunté quiénes eran. No respondió, solo señaló hacia el cerro. En la cima, la luz seguía ahí, inmóvil, perfecta. Esa noche vi algo nuevo. Desde la ventana de mi cuarto observé 3 figuras altas caminando entre los surcos. No tenían linternas, no usaban herramientas, eran delgadas, de movimientos suaves, sin prisa. Pasaron por las zonas marcadas, se detuvieron en el centro del campo y luego siguieron hacia la colina. Desaparecieron entre la neblina. No vi sus rostros, no escuché sus pasos, no dejaron rastro. No sé si fueron personas, tampoco estoy seguro de si estaban ahí físicamente. Los días siguientes fueron iguales, nadie más desapareció, pero tampoco regresaron. La casa quedó casi vacía. Mi hermano se pasaba el tiempo dibujando o mirando el cielo. Yo comencé a escribir todo lo que recordaba porque empecé a olvidar cosas, no los detalles grandes, sino lo cotidiano, fechas, nombres, lugares exactos, como si la memoria se disolviera poco a poco. Una noche me desperté sintiendo que algo me miraba. Al abrir los ojos, vi la figura flotante otra vez, suspendida sobre el campo, iluminada por la misma luz blanca. Esta vez estaba más cerca que nunca. Sentí que si salía a verla de frente, no volvería. No salí. La luz desapareció al amanecer. Hoy todo permanece quieto. El cielo sigue retorcido. El campo no crece. Las figuras en la tierra aparecen con menos frecuencia, pero aún lo hacen. La roca negra sigue en el mismo lugar. A veces brilla, a veces vibra. Nadie más ha venido desde el pueblo. Mi hermano dejó de moverse ayer. Estaba sentado en el centro de una figura nueva, mirándose arriba. Lo enterré bajo el viejo árbol del corral. No sé si era lo correcto. He dejado de preguntarme si todo esto vino del cielo, porque cada vez estoy más convencido que no fue así, que las luces, las marcas, las figuras no bajaron, sino que siempre estuvieron aquí, esperando, y que nosotros fuimos los que cavamos demasiado hondo.